El material de hoy es un borrador de capacitación que articula la estructura del gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos, aterrizándolos en la operativa de cobranzas. Pero, a ver, la integración entre la teoría arquitectónica del gobierno corporativo y la operatividad de cobranzas presenta una brecha narrativa que debilita la asimilación del contenido. Fíjate que el texto inicial expone maravillosamente bien toda esa pirámide corporativa. Pone en la cúspide a la Junta General de Accionistas, luego baja al directorio que diseña la estrategia, pasa por los comités y, llega a la gerencia. Utiliza incluso la metáfora de la cascada de riesgo. Sí, es una imagen muy visual. Exacto. Pero el problema, la debilidad real aquí, es que cuando el autor salta a las sesiones operativas, las sesiones 3 y 4 sobre tácticas de cobranza, se produce un abismo enorme. A veces imaginamos las grandes corporaciones como rascacielos impecables donde las decisiones bajan por el ascensor principal hasta la planta baja. Pero al leer este manual, tienes la sensación de que el ascensor se ha quedado atascado en el piso de la gerencia y a la planta baja de cobranzas solo le llegan órdenes inconexas. Es que cuesta creer que un operador telefónico, en medio de su turno, logre conectar un concepto tan etéreo como el apetito por el riesgo del directorio con la decisión que tiene que tomar en ese preciso segundo frente a su pantalla. Falta un mecanismo de traducción. Totalmente. Si yo soy ese gestor y me dices que tengo que ofrecer una reprogramación en lugar de un refinanciamiento, necesito saber de dónde viene eso. Y por eso la sugerencia para resolver este salto es construir lo que podríamos llamar un hilo de trazabilidad explícito. A ver, explícame eso. Pues hay que coger un único ejemplo y acompañarlo a lo largo de toda la jerarquía de la empresa. Demostrar el mecanismo exacto por el cual una decisión de alto nivel se va metamorfoseando paso a paso hasta convertirse en un guión de llamada. Espera, porque ahí le veo un riesgo al enfoque del autor original. El material habla de una cascada. Y a ver, las cascadas caen por inercia, por pura gravedad. Ya te entiendo. ¿No corremos el riesgo de que esa analogía refuerce la idea de que el gestor es solo un receptor pasivo en la base de la pirámide, totalmente desconectado del cerebro directivo? Quizás la arquitectura de control funcionaría mejor si la explicamos como un sistema nervioso central. Fíjate que me parece un enfoque mucho más realista. En un sistema nervioso, el cerebro no tira información por un precipicio a ver dónde cae. Manda una instrucción motora precisa que necesita que la terminación nerviosa ejecute al milímetro. Claro. Si lo aplicamos al manual con un ejemplo concreto, podríamos arrancar en el directorio aprobando un objetivo anual muy agresivo. Digamos, queremos una expansión masiva en el sector retail de alto riesgo. Esa es la instrucción del cerebro. Vale, pero el directorio no escribe guiones de call center, pasa la pelota. Claro, el directorio delega, esa instrucción baja al comité de riesgos, y aquí es donde mostramos la metamorfosis en el material. El comité coge esa estrategia de expansión y dice, vale, para entrar en este sector tenemos que ampliar nuestra tolerancia a la mora temprana. O sea, matemáticamente redefinen el apetito por el riesgo de la entidad. Eso es. Luego la gerencia de cobranzas recoge ese apetito ampliado y diseña una política operativa que encaje. Por ejemplo, lanzan una campaña de programación suave a 60 días para ese segmento, sin golpear la calificación crediticia del cliente en las centrales de riesgo. Entiendo la cadena perfectamente, pero pongámonos en la piel del gestor. A él le aparece un aviso en su software que le dice ofrecer programación suave. ¿Realmente le importa a este trabajador saber que eso viene de una sesión del directorio sobre expansión retail? Al final él solo quiere cerrar la gestión y llegar a su bono, ¿no? Le importa, y mucho, por el margen de discrecionalidad. Si el operador cree que el guión es un capricho de su supervisor directo, a la primera que el cliente le levante la voz, se saltará el protocolo o aplicará una táctica agresiva tradicional. Ya, entiendo el punto. Pero si la capacitación le ha trazado ese hilo conductor, el gestor entiende que su llamada es el último eslabón crítico del gobierno corporativo. Entiende el porqué. Sabe que si presiona de más a ese cliente retail, está boicoteando la estrategia de expansión que aprobó la Junta. Le das un propósito corporativo a la operativa diaria. Dejan de ser un departamento aislado y se convierten en el brazo ejecutor de la estrategia financiera. Y esto me lleva al siguiente tema. El flujo de la gestión integral de riesgos se describe con un enfoque excesivamente unidireccional descendente, omitiendo el poder estratégico del flujo de información ascendente.
Y esto enlaza directamente con lo que hablábamos del sistema nervioso. La debilidad del borrador es que hace un trabajo excepcional explicando cómo el poder desciende, pero se queda mudo al explicar la otra mitad de la película. Tal cual. Habla vagamente de un sistema de control bidireccional, llama al área de cobranzas sensores o guardarraíles, pero en el temario práctico de las sesiones operativas nunca te explican cómo los datos que generan esos sensores suben por la pirámide para alertar a los de arriba. Es que la propia analogía del guardarraíl que usa el autor ya me resulta problemática. Un guardarraíl es un trozo de metal inerte. Es una contención pasiva que solo sirve cuando el coche ya ha derrapado, se ha salido de la carretera y, el impacto es inminente. Sí, es una visión muy reactiva. Exacto. Si el área de cobranzas verdaderamente gestiona el riesgo estratégico, tratarlos como un guardarraíl es menospreciar su función. Deberíamos plantearlos como el sistema de radar meteorológico del avión. Ellos ven la tormenta formándose a kilómetros de distancia y tienen que avisar a los pilotos que están en el directorio para que cambien la altitud antes de meterse de lleno. Me encanta esa metáfora. Y la sugerencia es precisamente equilibrar el modelo formativo incorporando la mecánica de esa rendición de cuentas, de ese flujo de información de abajo hacia arriba. Hay que destacar a cobranzas como el principal sistema de inteligencia temprana que tiene cualquier institución financiera. Totalmente. Si lo piensas, ventas y riesgos originan créditos basándose en modelos predictivos del pasado. Pero cobranzas interactúa con la realidad económica del cliente en tiempo real. Tienen la mejor data del mercado. Vale. ¿Y cómo bajamos esto a la arena en el manual con ejemplos concretos? Porque en la sesión 4 el autor dedica muchísimas páginas a explicar un tablero de mando central lleno de métricas, contactabilidad, roll rates. Usemos ese mismo tablero de mando, pero démosle un uso estratégico bidireccional como ejemplo. Imagina que durante una semana el tablero detecta un incremento inusual y repentino en la mora de un segmento muy específico. Digamos que son microempresarios del sector agrícola en una región del sur, tras una anomalía climática. En la base, el gestor telefónico nota que de repente nadie en ese código postal contesta el teléfono. Esa es la anomalía operativa. Pero a ver, la Junta no va a ponerse a revisar por qué 30 agricultores no han cogido el teléfono hoy. Eso sería ruido puro y duro para un directivo. Claro, y por eso hay que explicar el mecanismo de filtrado y empaquetado. El manual debe ilustrar cómo ese cambio drástico en el roll rate, el paso de deuda vigente a mora temprana, es detectado por la gerencia, quien no manda los datos en crudo, sino que los empaqueta en el reporte obligatorio trimestral o en un reporte de alerta temprana. Vale. ¿Y ese informe sube y llega a la mesa del comité de riesgos? Y ahí es donde el comité de riesgos tiene que hacer de filtro. Analiza esa tendencia, verifica que es un riesgo sistémico emergente en la región sur y eleva la voz de alarma al directorio. Ya veo la conexión. Esto provoca una sesión extraordinaria donde el directorio, basándose en la información que empezó con un operador que no conseguía contactar a sus clientes, decide modificar el apetito por el riesgo esa misma mañana, frenan de inmediato la originación de nuevos créditos agrícolas en esa zona. ¡Qué buen ejemplo! El gestor necesita leer esto para entender que su llamada fallida de hoy es la pieza de inteligencia que salva al banco de un agujero de capital gigantesco mañana. Es brillante. Y pasando a nuestro último punto. El tono utilizado para ilustrar el impacto del riesgo reputacional y legal se apoya excesivamente en la cultura de la penalización, lo que ensombrece el verdadero valor comercial del cumplimiento. Este es uno de los desajustes más evidentes entre la teoría del autor y su aplicación. Cuando el borrador entra en materia de marcos normativos, leyes de protección de datos o la ley de protección al consumidor, la debilidad salta a la vista. Es que cambia completamente la actitud. Exacto. El texto plantea dilemas éticos estupendos, como el famoso caso del gestor detective, ese operador que se mete en redes sociales para buscar al jefe de su cliente deudor y forzar el pago. O las normativas sobre los horarios de llamada. Pero la argumentación para no hacerlo es completamente punitiva. ¿Sí? Subraya las multas millonarias de los reguladores, el riesgo legal de que los demanden, la lista de lo que está prohibido. Es la cultura del miedo puro. O sea, el mensaje es: no llames un domingo porque la superintendencia nos pone una multa, y te despido. Entiendo que jurídicamente el autor tiene que cubrirse las espaldas, pero esto entra en conflicto directo con el principio 6 de su propio manual. ¿El que dice que la cobranza es servicio al cliente? Exactamente.
Si formas a tus equipos basándote en la amenaza de una multa, no estás haciendo servicio al cliente, estás intentando que no te cierren el chiringuito. Y al final, se fomenta el cumplimiento normativo por miedo al castigo, no por convicción estratégica. Nuestra sugerencia aquí es reenfarcar todos estos límites regulatorios. Hay que dejar de explicarlos como escudos legales molestos y empezar a presentarlos como lo que realmente son. Que son catalizadores directos del valor del tiempo de vida del cliente, el famoso Customer Lifetime Value, y de la rentabilidad neta. Totalmente. Pero volvamos a la trinchera un segundo. Yo soy un analista de recuperaciones. Mi empresa define el dinero recuperado de una cartera castigada como utilidad pura en su cuenta de resultados. Si yo llamo al jefe de mi deudor, le avergüenzo y consigo que por pura presión social el deudor me ingrese el dinero esa misma tarde, yo he generado utilidad pura hoy. ¿Por qué me va a importar el Customer Lifetime Value a 5 años si a mí me miden por la recuperación de este mes? Porque ahí es donde la capacitación de gobierno corporativo debe alinear los incentivos operativos con la estrategia a largo plazo, y el autor tiene que meter matemáticas en este módulo de ética. Como ejemplo concreto, pongamos la resolución del caso del gestor detective. A ver. En vez de concluir diciendo que la moraleja es que esto materializa un riesgo legal y trae multas, el autor debe desgranar las consecuencias financieras desde la rentabilidad. Es decir, cuantificar el daño de esa presión social frente a otra estrategia más ética. Exactamente. El autor tiene que explicar que un abordaje omnicanal respetuoso, que utilice herramientas de autogestión y proteja rigurosamente la privacidad del cliente durante un momento de estrés financiero grave, logra algo más que evitar una sanción. Aumenta radicalmente la tasa de reactivación financiera. Claro. Hay que enseñarle al gestor que la estadística dicta que la inmensa mayoría de los baches económicos de las familias son temporales. El cliente que hoy no puede pagar, en un par de años volverá a tener liquidez. ¿Y si lo trataste como a un delincuente buscando a su jefe por redes sociales? En cuanto recupere su liquidez, no va a querer ver tu logotipo ni en pintura. Ese es el kit de la cuestión. Un cliente tratado con dignidad recordará qué banco no lo humilló. Volverá a pedirte la hipoteca, la tarjeta de crédito y el seguro a ti. El cumplimiento normativo y la protección de datos no son exigencias de unos burócratas aburridos. Para nada. Son el mecanismo de retención y fidelización de clientes más barato y rentable que tiene la institución durante las crisis. Si el autor reescribe este módulo convirtiendo la ética en ingresos financieros proyectados, cambia por completo la receptividad de una audiencia comercial. Y cierra el círculo de la arquitectura de control de la que hablábamos al principio. El directorio no impone un marco de conducta de mercado solo para que el regulador les deje en paz. Exacto. Lo hace porque su obligación fiduciaria es asegurar la supervivencia económica de la entidad a décadas vista, y eso solo se logra protegiendo la relación con el cliente a largo plazo. Transforma a cobranzas, deja de ser percibido como el cuarto oscuro que limpia los trapos sucios y los errores de ventas para erigirse como el departamento estratégico que rescata, recicla y protege el valor comercial futuro de la cartera. Es un cambio de mentalidad radical para quien recibe la formación. Bueno, hemos hecho una autopsia bastante profunda de este documento formativo. Para estructurar todo este análisis y dejar un mapa claro, recapitulamos los 3 pilares fundamentales que el autor debería intervenir. Primero, la trazabilidad estructural. No es suficiente con dictar teoría de gobierno corporativo y luego saltar a las tácticas de teléfono. Es necesario trazar un hilo conductor, con un ejemplo claro que baje desde el apetito por el riesgo que define el directorio, atraviese las políticas de la gerencia y aterrice matemáticamente en las opciones de guión que tiene el gestor. Hay que enseñarles el porqué corporativo de sus herramientas. Vale, y el segundo pilar es dar la vuelta al flujo de información. Romper el paradigma unidireccional y visibilizar cómo los sensores en cobranzas envían datos hacia arriba. Reemplazar la pasividad del guardarraíl por la proactividad de un radar estratégico. Ilustrar paso a paso cómo una anomalía en los índices de mora reportada por la base puede y debe escalar hasta el comité de riesgos para recalibrar la originación crediticia. Clarísimo. Y el tercer punto es cambiar el enfoque del cumplimiento. Sacar el riesgo reputacional y legal de la cultura del castigo y el miedo a la multa, reenmarcar la protección al consumidor y el respeto ético como herramientas comerciales brutales para asegurar el Customer Lifetime Value.
Enseñar con números que la cobranza respetuosa es la mayor fuente de reactivación financiera a futuro. Este material ya tiene un armazón analítico y técnico muy potente. Los conceptos puros de la gestión integral de riesgos están ahí, pero son bloques de cemento apilados. La implementación de estos 3 enfoques narrativos es el mortero que los une. Va a elevar esta capacitación de ser un simple manual normativo a convertirse en una palanca de transformación cultural real para la entidad. Invitamos al autor a que le dé una vuelta a estas estructuras, aplique estos enfoques que hemos puesto sobre la mesa y nos envíe de vuelta una versión revisada de su documento para que sigamos analizando su evolución. Nos quedamos con una reflexión final. Un marco de gobierno corporativo no sirve de nada si se queda en el papel membretado del piso más alto. Su éxito real se mide en la capacidad que tenga de dotar de sentido y estrategia a la decisión más pequeña y lejana de la organización.